¿qué me soluciona reemplazar el tema de la transmisión con la posibilidad de que tenga manejo de la interrupción? Bueno, justamente es sacar esta función senString, que es una función que se queda ahí todo el tiempo que necesite hasta que termine de transmitir el mensaje. Si el mensaje tiene 1000 bytes, va a tardar 1000 milisegundos, dijimos, en transmitir. Entonces, por ahí yo, como es un tiempo en definitiva para la CPU, digamos, malgastado, porque el que transmite es el periférico, el que transmite es la UART, el circuito que tiene el transmisor y el baud rate y lo demás, que es hardware. El software simplemente está mirando un flag y no haciendo nada, en un while, está perdiendo tiempo. Entonces, es tiempo malgastado para la CPU. Entonces, si habilitamos las interrupciones de transmisión, lo que vamos a tener es, bueno, que el transmisor se ponga a transmitir, que cuando esté libre para transmitir me avise y yo entonces le dé tarea, digamos. El transmisor me va a decir, ya estoy listo para transmitir, le doy el dato, le digo transmitilo y después yo sigo haciendo otra cosa, ¿no? El programa va a seguir haciendo otra tarea. Cuando el transmisor, un milisegundo después que terminó de transmitir el dato, está libre, va a volver a interrumpir. Entonces, la interrupción de transmisión, digamos, me va a dar tiempo o me va a facilitar el hecho de que yo no tenga que quedarme esperando a que el transmisor transmita. Lo va a hacer, digamos, como un hardware independiente. Y cuando no haya ningún mensaje que retransmitir, las interrupciones de transmisión van a estar apagadas. O sea que es como si, bueno, yo tuviera todo el tiempo habido por haber para hacer otras tareas y no preocuparme por tener que estar chequeando a ver si tengo que transmitir, no tengo que transmitir. Si hay algo para transmitir, alguien me va a tener que avisar. Che, tenés un dato. Llegó un dato, lo tenés que pasar a mayúscula y bueno, lo tenés que transmitir. O llegó, te están pidiendo un comando, dice que tenés que enviar tal respuesta, bueno, tenés que transmitir la respuesta. Hasta que alguien no me avise, yo no tengo nada que hacer. Entonces, las interrupciones de transmisión van a estar apagadas. Esa es una diferencia en concepto con la interrupción de recepción, porque la interrupción de recepción está prendida desde el principio del programa, porque esa, como yo no sé cuándo me va a llegar, está habilitada. Cuando llega un dato, pide la interrupción. En el caso de la transmisión, es al revés. La transmisión está apagada. Hasta tanto no tenga nada que transmitir, no habilito la transmisión y las interrupciones de transmisión. ¿Qué pasa si las habilito? Me equivoco y las habilité. Bueno, lo que va a pasar es que me va a solicitar interrupción, porque la interrupción funciona del modo, digamos, complementario al de recepción. La de transmisión me dice, estoy libre, dame algo para transmitir. Y si yo no tengo nada para transmitir, entonces la interrupción va a seguir diciéndome, pero estoy libre, dame para... Quiero transmitir, me va a decir el transmisor, ¿no? Bueno, así, un poco en joda, pero es así. Él no me va a dejar... no me va a dejar hacer lo que tengo que hacer, justamente como me está pidiendo que le dé tarea para hacer. Bueno, entonces hay que apagarlas. Las interrupciones de transmisión están apagadas y se prenden solamente cuando es necesario transmitir. ¿Y quién me dice cuándo tengo que transmitir? Bueno, la aplicación, el programa, como les decía, cuando tengo que responder, pasar a mayúscula una línea de caracteres que me envían y bueno, la tengo que transmitir, ahí alguien me avisará. Eso se llama sincronización. Es sincronizar una tarea con la otra. Que alguien me avise de que tengo que ejecutar esa transmisión. Bueno, en este caso la sincronización, que la tienen que hacer, digamos, en el programa, es simplemente, para el mini proyecto que queremos que hagan, es simplemente a través de variables globales. Es lo que nosotros decimos una bandera o un flag. Cuando recibimos el mensaje, así como estamos acá, en este punto, si se recibió el enter, estamos diciendo, retransmitir. Bueno, en el caso de la transmisión con interrupción, aquí esto no lo vamos a hacer. Entonces acá tengo que poner simplemente
Ahora sí, activar el flag, activar el flag de transmisión. Y alguien, otra tarea se va a encargar de, bueno, si el flag de revisar ese flag, ¿no? Si el flag de transmisión está activo, va a haber un if, que diga así, flag de X activo. Bueno, lo primero que va a hacer dentro de ese if es activar, generar el mensaje, o en este caso, copiar o pasarle la dirección buffer X y activar las interrupciones. Vamos a poner así, preparar mensaje para transmitir y activar interrupciones. ¿Está bien? Bueno, obviamente todo esto lo voy a comentar para después pasarle el ejemplo que funcione. Bien, y como les decía, en otros mecanismos, en otros protocolos, en otras aplicaciones, muchas veces lo que transmitimos en lugar de caracteres ASCII son números binarios, o sea, son bytes, un byte atrás del otro. Esos bytes, cada uno de esos bytes se transmiten con el start, el stop, el start, el stop, la paridad si fuese configurada. Cada uno de esos bytes que van llegando, cuando los voy juntando, representan un mensaje, representan un protocolo. El inicio, la identificación del dispositivo, la longitud, no sé, las distintas comandos, las variables que me están enviando y un final, que muchas veces tienen correctores de errores, lo que llaman los CRC o los checksum. Esos protocolos son binarios, entonces son ceros y unos, los números por ahí no son fáciles. Lo que uno normalmente sabe es o bien la longitud, o bien en el campo de longitud viene especificado cuánto es el largo del paquete, como se suele llamar, el frame. Entonces, tener a mano estas funciones de poder recibir, guardar en un buffer, en un dato, los datos en un buffer, o después transmitirlos, es lo que hemos estado haciendo pues, hasta recién. Entonces, por eso la práctica apunta a que vean un poco más allá de estos ejemplos simples. Bueno, lo que recién hicimos lo podemos resumir en un diagrama así de flujo, simplemente lo que dijimos recién, la interrupción, la ISR de recepción, lee el UDR, lee el dato que está en el registro del periférico, lo pone en el buffer, para eso tengo que tener un buffer de tamaño N, y bueno, en el caso de que el protocolo diga, bueno, yo te voy a mandar 100 bytes, bueno, entonces tenés que preguntar, ¿llegaron los 100 bytes? Si no llegaron los 100 bytes, la rutina de servicio de interrupción sale, termina y espera a que sigan llegando. Cuando llegaron los 100, o el barra N, en el caso de los ASCII, dice, bueno, activa el flag. El flag que estoy activando, como en el caso del ejemplo, es, bueno, llegó la línea de texto, terminó de llegar todo el mensaje. Ahora tenés que procesar, tenés que hacer algo con ese mensaje, procesarlo. Y la función o la tarea de procesamiento, la tarea que recibe, es la que está en el bucle del main, la que está en el bucle infinito, la que está fuera de la interrupción, que es simplemente una función, recibir, o simplemente es un pedazo de código en donde se está preguntando si hay datos, o si hay tramas, si hay algo que hacer, de tal manera de poder procesar el buffer. ¿Qué es lo que vimos recién acá? El while 1 pregunta, ¿hay datos, hay algo para hacer? Si no hay nada, se va a hacer otra tarea. Pero si hay algo, o sea, si este flag avisa que llegó el enter, bueno, lo procesa. Y después lo borra. ¿Ven? Entonces es lo mismo, resumido,
pero más genérico, con pregunta por el flag, procesa los datos y desactiva el flag. En particular, esto es una estrategia de programar que se llama foreground background, porque la tarea de recibir datos de un extremo remoto es una tarea compleja, en este caso separada en dos partes. Una parte que es una interrupción, que de alguna manera tiene una respuesta rápida a recibir el dato y guardarlo en el buffer. Es una tarea que se llama de un hilo de ejecución o una tarea de foreground, una tarea de primer plano. Y la tarea de procesamiento, que está de alguna manera, por decir algo, inactiva o sin procesar el dato hasta tanto se termine de recibir todo el conjunto de caracteres que representan ese mensaje, se queda en el background. El background normalmente es el segundo plano, la ejecución en segundo plano, la ejecución en el bucle, en el loop infinito. Y en el caso de la transmisión, sería algo parecido, pero como les decía recién, la transmisión, en primer lugar, alguien me va a tener que decir, che, tenés que transmitir algo. Y cuando tengo que transmitir algo, la función, el pedazo de código para transmitir, va a tener que guardar los datos en el buffer, si no los tiene, si ya lo tiene, listo, pero si tiene que generar la respuesta, tiene que responder algo, genera la respuesta, guarda los datos en un buffer, una cadena, un arreglo, pregunta hasta que no termine de llenar esa respuesta de ese tamaño M de buffer, va guardando hasta que llena todo. Una vez que tiene listo el mensaje para transmitir la respuesta completa, habilita la interrupción y ahí ya terminó la tarea de ese código. Generó el mensaje, habilita la interrupción y listo. Ya la CPU se puede dedicar a hacer otra cosa. Ahora se va a medir temperatura. ¿Y quién va a transmitir? La ISR. La ISR, que ahora está activa, cuando el transmisor esté libre, va a empezar a decir, che, estoy libre. Bueno, va a leer un dato del buffer, lo va a escribir en el UDR, y eso, si es el último dato a transmitir, va a tener que deshabilitar la interrupción, porque ya no hay más para transmitir, y si no es el último dato, simplemente la interrupción se termina hasta tanto el transmisor vuelva a avisar que está libre para transmitir. Entonces, de la misma manera, la tarea de transmitir el mensaje se descompone en dos partes. La parte que arma todo el paquete, toda la respuesta, todo el mensaje, lo pone en un lugar específico de la memoria, llamado buffer, llamado arreglo, normalmente se lo llama buffer por eso. Tiene capacidad, es un arreglo en memoria que tiene la capacidad para alojar temporalmente una cierta cantidad de datos. Y la escritura de ese buffer se realiza, por ejemplo, en este caso, a través de una función. La lectura del buffer la realiza otra parte de la tarea, que es la interrupción. Entonces, son dos mecanismos, dos tareas diferentes. Y de esta manera, esta separación permite que la CPU esté libre y esté disponible para hacer otro tipo de tareas. Y esto llevado a protocolos que no son estrictamente caracteres ASCII, pueden ser binarios, bueno, ayuda justamente a comprender cómo uno tendría que programar, por ejemplo, un protocolo un poco más complejo. Yo después les paso, estas cosas se las subo, si quieren, para que las tengan a mano, estas pequeñas descripciones, pero googleando así encontré, por ejemplo, que hay varias bibliotecas ya implementadas, sobre todo para Arduino, que implementan distintos protocolos. Por ejemplo, Modbus. Modbus RTU, por un ejemplo, o sea, Modbus, protocolo Modbus RTU, basado, o mejor dicho, que funciona sobre una interfaz serie RS232, podría ser 485 también, en un micro, justamente en un Arduino Nano,
sea, un Arduino 328, un Atmega 328, que bueno, utiliza a otros dispositivos, un sensor de potencia eléctrica para medir consumo energético y una plataforma para transmisión de datos a Internet del tipo IoT, de tal manera de representar la información en Internet. Pero bueno, este es un ejemplo, después les paso el link, que encontré así rápidamente buscando así al voleo, de cómo se transmite de cómo se puede implementar el protocolo Modbus en el micro, en el Arduino. De hecho, está en la biblioteca, ¿cierto? Entonces, si quieren, después lean el artículo, pero simplemente, bueno, acá está el Arduino, está el conversor de niveles RS232, que está conectado al medidor de energía. Después tiene un display donde muestra los datos y a su vez tiene una aplicación, o sea, un periférico que transmite, digamos, por internet y lo presenta en un servidor, como se muestra aquí, ¿no? Corriente, energía, tensión, etc. Pero bueno, ¿no? Lo simple, o por lo menos lo interesante de esto, es que cómo se implementa la comunicación serie implementando el protocolo Modbus. Que el protocolo Modbus, ¿qué es lo que tiene? Bueno, el dispositivo se comporta como un slave. Entonces, bueno, el micro tendrá que preguntarle al dispositivo cuál es la medición de corriente, la medición de tensión, etcétera, con un formato de mensaje especificado en el protocolo, y el dispositivo tendrá que responder y el micro después lo reenvía en otro formato, en el formato, digamos, de internet, por así decirlo, o directamente lo escribe, ¿no es cierto?, en la pantalla. Así que bueno, acá obviamente esto está hecho en el IDE de Arduino, pero como les decía el otro día, van a ver, bueno, el protocolo en sí se puede implementar en lenguaje C sin problema. Esto está hecho en C++, así que se puede reutilizar sin problema. Pero bueno, ¿qué necesitamos? Y necesitamos implementar un montón de cosas, ¿cierto? Todo lo que es el método de transmisión de los valores, de cómo se genera la comunicación Modbus y demás. Y bueno, son miles de líneas de código, tal vez, en definitiva, pero no acá está la biblioteca para bajar, es un punto zip para implementar el protocolo. Pero bueno, el concepto básico que hemos simulado acá es el mismo. O sea, después habrá que ver, justamente, teniendo ya la posibilidad comprendiendo cómo es que se transmite y se recibe de manera serie, bueno, después tendré que calcular un checksum, por ejemplo. El checksum o el CRC, el código corrector de errores que suele tener este tipo de protocolo. Bueno, hay que, digamos, si uno lo va a hacer de cero, bueno, se tiene que leer toda la documentación, ver cómo se calcula un checksum. Si uno baja una biblioteca, bueno, generalmente el checksum estándar o el CRC estándar suele estar implementado. También le voy a dejar alguna información sobre eso. Y a diferencia de estos ejemplos que estamos haciendo simples, que lo podemos ver en una terminal, bueno, sería la transmisión, en este caso, binaria. Incluso, bueno, como les decía, en la terminal puedo ver los datos binarios. Si quiero, acá le pongo el hexa y veo los hexa. O sea que tranquilamente podría ver si esto me está generando una trama Modbus, cómo es esa trama. ¿Está bien? Podía uno bajar esa biblioteca, compilar el ejemplo y verlo acá, ¿no? Si se ve obviamente no va a tener respuesta, va a enviar un mensaje de consulta y no va a tener respuesta. Pero bueno, obviamente cada una de los temas que vamos viendo tiene implementación en la industria, en la automatización, así que trato de tirarle como para que le guste y le interese. Bueno, si se quiere, se meta un poco. Obviamente no nos da el tiempo para hacer una práctica que maneje
Modbus o ese tipo de cosas, porque es, es extenso todo el protocolo, todo el proyecto en sí. Pero bueno, lo básico, el concepto, creo que es la idea que les tiene que dar, incluso si usan otro micro. O sea, si usan otra plataforma, otro microcontrolador. Bueno, también lo mismo, poder hacerlo. Así que bueno, dejamos entonces para que vayan trabajando con esto. Ahora subo el ejemplo, que comparto acá para poder subirlo. Y, y bueno, vayan trabajando con el ejercicio 4, por lo menos modificando y viendo si entendieron todo. Y después, bueno, después tienen que subir. Esto acuérdense que me lo tienen que dejar después en un punto zip en el aula virtual. Que bueno, vamos a ir viendo, sobre todo cuando finalicemos el curso, bueno, a ver quién entregó, quién no entregó, cómo se va desarrollando el seguimiento que podemos ir haciendo de los problemas que pueden llegar a surgir en las prácticas y demás. Así que bueno, estamos disponibles entonces para consultas. Si alguno quiere repasar algo, incluso si alguno tiene dudas de la corrección del examen. Si no, bueno, nos quedamos un rato hasta que se cumple el horario y si tienen algo. No sé si Víctor quería comentar algo más, agregar algo más a la práctica. No, creo que la práctica más que nada es ahora dedicarle un poquito de tiempo, avanzar y, bueno, que surjan dudas, pero creo que ya de nuestra parte el repaso lo hicimos y bueno, creo que ahora queda más que nada eso, ¿no? Un poco de tiempo. Bueno. eh, bueno,